Te damos la bienvenida a otro programa de lengua materna español tercer grado. Hoy comenzamos con una nueva práctica que trabajaremos durante las siguientes semanas, la escritura de un texto argumentativo. ¿Ya trabajaste con este tipo de textos en tu práctica anterior al comparar lo que decían sobre un tema de tu interés? Ahora te tocará estar del otro lado y serás tú el autor. El día de hoy repasaremos las características de este tipo de texto antes de entrar a las demás fases de escritura. ¿Recuerdas qué es un texto argumentativo? Básate en lo que sabes para escribir una definición que incluya su propósito, estructura, ejemplos y los recursos que se utilizan en ellos. Como recordarás, en el ámbito social se utiliza el texto argumentativo para convencer o persuadir a las personas sobre el punto de vista del autor en torno a un tema. El medio para lograrlo son los argumentos, razonamientos lógicos que respaldan la opinión del autor del texto. Hay distintos tipos de textos argumentativos escritos, como el artículo de opinión que trabajaste en una práctica anterior, la reseña crítica o el ensayo. Recordemos de manera breve cada uno de ellos. El ensayo es un texto breve de estructura y lenguaje variable en el que el autor reflexiona y opina de manera libre sobre cualquier tema. Para lograrlo, presenta argumentos y razonamientos que sustentan su forma de ver el tópico. La reseña crítica es un texto expositivo argumentativo en el que el autor, tras conocer perfectamente el libro, trabajo, obra, serie o película de la que hablará, hace un resumen del trabajo, mencionando las ideas esenciales y emitiendo una valoración subjetiva a partir de argumentos lógicos basados en el análisis que hizo del trabajo. El artículo de opinión es un texto periodístico que muestra lo que una persona piensa sobre un tema utilizando un lenguaje sencillo, preciso y claro. Su propósito es analizar críticamente un tema o noticia que resulta polémico y se encuentra en distintas secciones del periódico, editorial, opinión, columnas y cartas al director. Podrás seleccionar entre el artículo de opinión y el ensayo para escribir sobre el tema que selecciones. La reseña crítica queda fuera, pues más que un tema, la opinión gira en torno a una obra literaria o artística de cualquier tipo. Si piensas trabajar un tema polémico y de actualidad, será mejor que trabajes un artículo de opinión, pero si tu tema no es polémico, como podría ser las relaciones familiares o la amistad, el ensayo es tu mejor opción. Como ya te familiarizaste con el artículo de opinión al estudiar y analizar varios de ellos en una práctica anterior, en el siguiente programa nos centraremos en las características específicas del ensayo. Mientras tanto, sigamos con nuestro repaso, recordando la estructura del texto argumentativo en general. Presenta un título relacionado con el tema. Lee la siguiente introducción en la que se presente el tema, incluyendo la opinión general, con el propósito de que el lector sepa la premisa general que se busca justificar. El desarrollo es donde el autor presenta los argumentos que validan su punto de vista, donde se utilizan párrafos distintos para tratar cada aspecto del tema y presentar las pruebas correspondientes. Hay dos tipos de argumentos que se utilizan en este tipo de texto, racionales y afectivos. Los racionales apelan a la razón, presentan ideas a través de la lógica basándose en hechos, mientras que los afectivos persuaden por medio de generar emociones en el lector que lo conmuevan o le creen rechazo, pudiéndose enfocar en sus dudas, deseos o creencias. Aunque ambos tipos de argumentos se pueden utilizar, siempre es mejor utilizar los basados en hechos y opiniones de fuentes confiables. La última sección del texto argumentativo es la conclusión, donde se presenta lo más relevante de las pruebas presentadas anteriormente y se hace un comentario final que refuerza el punto de vista del autor. Otros elementos que se incluyen en los textos argumentativos son nombre del autor y palabras clave del tema al inicio del texto, citas en el desarrollo y referencias bibliográficas del material consultado al final, con el propósito de que el lector
pueda ir a las fuentes primarias si así lo desea y dejar registro de la veracidad de los datos a partir de los cuales se hizo el texto. Recuerda que lo más importante de un texto argumentativo es que se base en hechos y datos reales. Como calentamiento al trabajo que realizarás más adelante, haz una lista de los temas sobre los cuales te gustaría dar tu opinión. Luego, dependiendo si son polémicos y de actualidad o no, decide el tipo de texto argumentativo que mejor conviene para trabajarlo. Comenta con tus compañeros y tu profesor lo que trabajaste. Vuelve a la pregunta que respondiste al inicio del programa. ¿Recordaste las características, estructura, tipos y algunos elementos del texto argumentativo? ¿Hubo algo que se te olvidó? ¿Por qué crees que fue así? Comparte lo que reflexiones con tu profesor. Hasta aquí el repaso general del texto argumentativo. En las siguientes sesiones profundizaremos en las características específicas del ensayo, revisaremos algunos ejemplos y te acompañaremos durante el proceso de escritura de tu texto. Mientras tanto me despido y agradezco tu atención. Hasta luego.